Días, hermanos, saludándoles nuevamente desde otro espacio de nuestro templo aquí en Suba, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de seguir meditando en su palabra, de seguir reflexionando acerca de la fe, que es el tema en esta semana. Voy a pedir que usted pause el video por unos segundos, unos minutos, y le pida a Dios que le muestre en esta mañana, que Dios le enseñe en esta mañana y que sea permitiéndole entender lo que yo quiero transmitir en esta hora, pero lo que principalmente Él quiere mostrar a su vida. Igualmente, si usted tiene la oportunidad de leer los pasajes mencionados con mayor tiempo, entonces usted pueda comprender un poco más de lo que vamos a ver en esta mañana. En esta hora vamos a tomar la fe y la obediencia, y creo que no hay mayor ejemplo de fe y obediencia en el Antiguo Testamento que Abraham. En el capítulo 12 de Génesis hasta el 23 está narrada esta historia de este hombre. Y usted tal vez al final de este devocional estará de acuerdo conmigo, porque Abraham es el mayor ejemplo de fe y obediencia. De fe sí no hay discusión, porque es el hombre llamado el padre de la fe. Es por medio de Abraham que recibimos la bendición y es recordado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por medio de Abraham empezó un pueblo llamado Israel, y por medio de la fe de Abraham, de esa fe que se ejemplifica a través de su vida, vendríamos a recibir la buena nueva, el nuevo pacto también del nuevo pueblo, también llamado su iglesia. Entonces, Abraham es el mayor ejemplo de fe, sin lugar a dudas. Pero en obediencia quisiera que usted meditara conmigo y pudiéramos llegar entonces a esa conclusión. Vamos al capítulo 12 de Génesis, leer a manera de introducción los versículos 1 al 4. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Esto lo leí en Nueva Versión Internacional. Pues creo que el ejemplo de obediencia es claro. El Señor le habla, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre. Y dice el versículo 4, Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. Creo que mayor ejemplo de eso no hay. Sin embargo, hay varias cosas que tener en cuenta, y es que a pesar de que tenía un llamado grande, una oferta llamativa: haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, habían implicaciones que había que considerar. Y primero es que pues Abraham no se detiene a meditar, a preguntar, a cuestionar, sino simplemente parte. Pero hay que reconocer que lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento no era tan fácil. Hacer un viaje como esos implicaba muchos riesgos, muchas dificultades, cuestiones de seguridad, cuestiones de alimento, cuestiones de bebida, no solamente para él, para su familia, para su clan, sino también para sus rebaños. Normalmente las familias nómadas eran pastores, que es lo que vamos a ver más adelante también. Entonces no era fácil salir de la tierra donde estaba tranquilo con sus parientes a un lugar en donde no sabría qué habría de encontrar. Sin embargo, Abraham parte. Pero el otro elemento que se junta a este anterior es que Abraham tenía 75 años. Era un hombre ya de edad, era un hombre ya maduro. La Escritura nos narra en los capítulos primeros que los hombres vivían 900, 800, 700 años, pero a partir del capítulo 6 Dios narra que acortó la vida de la humanidad. Dice: no contenderé con la humanidad eternamente, y la vida del hombre por mucho llegará a los 120 años, por mucho. Quiere decir que Abraham ya había recorrido gran parte de ese trayecto y era un hombre ya maduro. Y un hombre a esa edad es difícil tomar una decisión como la que iba a tomar. Empezar un camino nuevo, a labrar una senda nueva para él y su familia. Entonces, por cuestión también de edad, era algo que pensar, algo que meditar, pero dice que Abraham simplemente partió.
Introduciendo entonces este tema de la fe y la obediencia con Abraham, quisiera que miráramos 3 episodios de la vida de Abraham que están registrados en el Génesis. Pasemos al capítulo 13, en los versículos 8 y 9. Y dice que, así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Usted que tiene la oportunidad de ver la escritura podrá leer mejor los detalles de esta historia. Pero para sintetizar, hubo conflicto. Dios empezó a prosperar la vida de Abraham y por supuesto a Lot, que lo acompañaba. Y empezaron a crecer sus rebaños y los pastores, y empezaron a tener conflicto por los lugares de pastura. Entonces, en esa circunstancia y en ese conflicto, Abraham toma una decisión. Pero primero menciona unas palabras que acabé de leer. Dice: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Uno empieza a identificar por qué Abraham fue escogido, por qué Dios tomó a este hombre para ser el padre de naciones. Y es que era un hombre sabio. Es claro que empieza a notar conflicto, dificultad, y dice: no debe haber dificultades entre nosotros, no debe haber pleitos. Si lo tomamos a nuestros días, sería un gran ejemplo para nosotros. Si nosotros tomamos la voluntad hasta donde nuestras manos esté, de no tener pleitos con nuestros familiares. Es uno de los ejemplos que más limita y que más dificulta la fe. No solamente con nuestros parientes lejanos y distantes. A veces con nuestros parientes cercanos es difícil mantener una estabilidad, es difícil mantener una unidad. Entonces, aquí en el caso de Lot, pues fue fácil decirle y tomó una decisión que voy a narrar más adelante. Pero esa identificación de conflicto es clara para Abraham, que no era agradable. Entonces Abraham le dice: no debe haber pleitos. Y sabía que podría ser un limitante para él, para su llamado y para su relación. Entonces Abraham denota esa sabiduría, ese interés de Abraham por llevar unas buenas relaciones, y muestra un principio que se determina como principio de autoridad. Y es que en las relaciones entre familiares y en toda relación, ese principio es fundamental. Cuando hay un principio de autoridad, puedo reconocer la relevancia de otras personas. Ese principio de autoridad me permite reconocer el nivel que tengo frente a otras personas. Y es algo que es muy útil a la hora de pensar en la familia, tener ese principio de autoridad claro. Pero aquí reconoce Lot, aunque Lot era su sobrino y era, digámoslo así, subalterno a él, reconoce que Lot había crecido también, reconoce en Lot un líder también, un padre de su clan. Entonces reconoce en ese principio de autoridad y entonces toma una decisión, que es la decisión que está en el versículo 9. Allí tienes toda la tierra a tu disposición, dice: por favor, aléjate de mí, ¿sí? Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y eso denota otra característica de Abraham, tal vez otra razón por la cual escoge Dios a Abraham. Y es que en medio de su obediencia al Señor, Abraham también no se apega, no se sujeta a lo material. Abraham tiene la oportunidad de ceder. Y ceder es algo que es difícil para nosotros. Lo que constantemente estamos acostumbrados y a veces tenemos la tendencia es a ganar. Pero Dios, a través de la Escritura y a través de la fe, nos enseña que a veces es necesario ceder. En la obediencia de Abraham, cuando Dios toma el paso de por fe ir, y muchos hombres en la Escritura denotan esta capacidad de ceder. Y dice aquí que Abraham cedió con Lot. No escogió la mejor tierra y Abraham no se puso a mirar y le dice a Lot, que tenía toda la oportunidad, siendo el dueño de la promesa, de decirle a Lot: vea, hágase allá y yo me voy para allá, tal vez escogiendo lo mejor. Sino que le dice a Lot que escoja, dice el pasaje más adelante, que evidentemente Lot mira la llanura y como que escoge el mejor lugar, y Abraham se sujeta a esa decisión. Entonces,
Ceder es algo que es también importante y es un principio también importante para la fe. Ceder es algo que nos cuesta trabajo, pero creo que cuando nosotros tenemos una fe fincada en el Señor, el ceder es algo que se facilita porque dependemos de Dios y obedecemos a lo que Él nos dice, no a lo que las circunstancias puedan hablarnos. Salto entonces al segundo episodio que está en capítulo 18 de Génesis, y es un episodio también muy particular. Capítulo 18, 16 y 19 dice: pero aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que mantenga en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Primero hay que notar que ya no le dice, o ya no está mencionado como Abraham, sino Abraham. En el capítulo 17 nos narra cómo Dios hace un pacto con Abraham y con el antiguo Abraham, y le pone la circuncisión como una señal de pacto. Y a partir de ahí le dice: tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham. Y hay una descripción, usted puede ver el capítulo 17 y leerlo con detenimiento. Pero el contexto de esta historia es que Dios lo visita para confirmarle que él sería padre de naciones y que sería por medio de su esposa Sara que le daría descendencia. Recuerden que él también había tenido descendencia y Sara cede a su esclava y por medio de su esclava tiene a Ismael, pero Dios le confirma, y es un episodio bien particular en el cual dice que él estaba un poco dudoso y Sara duda, y dice que Sara se reía detrás del campamento y Dios le habla a Sara y le dice: ¿por qué te ríes? En fin, cuando ya les visita y le confirma esa bendición que recibiría a través de Sara descendencia, dice que los visitantes, que eran 3 varones según la escritura, se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Entonces el episodio que está registrado es cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra. Pero lo que dice el versículo 17 es una pregunta que hace Dios. Como que Dios cumple su tarea, cumple su labor, y como que Abraham, listo, los acompañaba para despedirlos, dice el versículo 16. Pero en el 17 el que reflexiona es Dios, y reflexiona por la vida de Abraham. ¿Le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Entonces es bien interesante cómo Dios mismo empieza a meditar, y esa fe de Abraham hace que el Señor le revele, le haga conocer qué es lo que Dios va a hacer, que le haga conocer los propósitos de Dios. Y creo que una fe en obediencia hace que Dios nos revele también. La Escritura nos narra y nos da esa promesa, dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es también un mensaje para nosotros que se transmite también a través de la vida de Abraham. La obediencia de Abraham y la fe de Abraham hace que el Señor también medite y le revele que pase. Y creo que es algo que estamos buscando, especialmente en estas circunstancias de enfermedad, de angustia, de temor, que Dios nos muestre qué quiere. Surgen tantas noticias, tantos mensajes, tantas cosas que a veces son tan impertinentes. Y creo que a veces necesitamos meditar en el Señor y que Dios vea nuestra fe y nos revele qué quiere Dios con esta circunstancia. Y se plantea ahí en el versículo 17. Y salto al versículo 19 porque me llama la atención y quisiera leerlo esta vez en Reina Valera, porque me llama la atención la forma en que esta versión lo presenta. Capítulo 18, versículo 19 en Reina Valera dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos, después de que dice que confía en Abraham, dice que habiendo Abraham de ser una nación grande y fuerte y diciendo benditas en él todas las naciones de la tierra, dice así la Reina Valera. El 19 dice así:
porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, Dios a través Abraham a través de su fe y a través de su obediencia haría que Dios lo bendijera. Y eso es algo que me impactó, que me llamó muchísimo la atención. Por los pasos, por la obediencia de Abraham, Dios mismo haría que Él mismo provocaría la bendición del Señor. Es lo que dice ese pasaje. Usted mírelo, léalo en otras versiones. Yo tomé la Reina Valera porque la Nueva Versión Internacional lo plantea de otra forma, pero me llamó la atención porque Dios dice, yo sé que hará Abraham y mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y otra vez como que hacemos reminiscencia a los pasajes del devocional del lunes y martes, del culto familiar. Otro hombre que también, al igual que Job, el día de ayer meditábamos, tiene claro que la visión de Dios es también para su familia. Y entonces Dios también tenía claro quién era Abraham y lo reconoce. Yo sé que Abraham va a cumplir, va a obedecer y él hará que Dios cumpla lo que le había prometido, lo que había hablado acerca de él. Y me parece súper importante este llamado de Dios, esta confianza delante de Dios. Aquí termino este episodio. De los versículos 23 al 33 de este capítulo, usted tiene la oportunidad de entender un diálogo apasionante de Dios con Abraham, en donde Abraham sabía que quién vivía allí en Sodoma, y su sobrino Lot resultó viviendo allá en Sodoma. Por lo tanto, entonces, cuando Dios le manifiesta que iba a destruir esta tierra, empieza un diálogo, una conversación, una negociación entre Abraham y Dios. Y digo entre Abraham y Dios porque si usted lee el capítulo, lee los versículos 23 al 33, empieza que Abraham es el que habla con Dios y le empieza a proponer, pensando en su sobrino, tratando de salvar ese lugar donde él vivía, empieza a negociar. Y es una conversación apasionante que la dejo para que usted siga meditando. Pero solo reconocer que una fe como la de Abraham puede interceder de esa manera. Y es lo que sucede hoy en día. Yo creo que en estas circunstancias, hombres y mujeres de fe son las que pueden realmente interceder ante Dios para que en situaciones como la que estamos pasando y en otras alrededor del mundo, empecemos a buscar el propósito de Dios. Y hombres y mujeres de fe pueden hacer que de alguna manera cedan esas circunstancias, que de alguna manera se transforme aún hasta la voluntad de Dios. Entonces, es claro que es un mensaje pertinente para nosotros porque a través de la oración de hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres obedientes, empiecen a clamar a Dios, a interceder a Dios por las circunstancias de esta tierra. Y eso es algo impresionante. Voy a saltar entonces al tercer episodio que está en el capítulo 22 de Génesis, porque empecé con una introducción que mencionaba esa obediencia, pero creo que este es el mayor ejemplo de fe, pero también de obediencia. Capítulo 2 está narrando la prueba que Dios le pone a Abraham, y es que Dios le dice, dame tu hijo. Vamos a escucharlo. Capítulo 22 del 1 al 3 dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham, y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Una cosa es que Abraham en el tiempo antiguo haya recibido una promesa de Dios en donde Dios le decía, vete de tu tierra y de tu parentela a una nación que te mostraré.
a entender ahora otra cosa que Dios le diga, ahora levántate, toma a tu hijo, y es claro que Dios le dice, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí ofrécelo en holocausto. Una cosa es recibir el llamado de Dios que me dice, vete a este lugar, que yo te voy a bendecir, y implicaba riesgos, a escuchar que Dios ahora le está pidiendo que vaya a otro sitio y que sacrifique a su hijo. No es lo mismo. Y sin embargo, es un hombre que actuó en la misma manera. No cuestiona, no pregunta, sino simplemente, dice aquí el versículo 3, se levantó de madrugada, ensilló su asno y se dirigió. Por eso lo tomé como un ejemplo de fe y obediencia, porque creo que no hay mayor obediencia. Un hombre que está, según el pasaje que acabamos de ver y que yo mencioné, está meditando con Dios y negociando con Dios por la vida de Lot tal vez. Y empieza a negociar, ¿será que hay 50 justos? ¿Será que hay 20 justos? ¿Será que hay 10 justos? ¿Será que hay 5 justos? Y negocia por un pariente. Pero aquí Dios le da una orden y Abraham no negocia. Abraham no cuestiona. Abraham obedece. No creo que haya otro ejemplo mayor de obediencia en la Escritura, aparte del Señor Jesús, que también a pesar de su dificultad y de su temor, fue hasta la cruz. Y la Escritura dice que fue por obediencia, por amor a nosotros y a su Padre, al plan de su Padre. Pero creo que esto da ejemplo de lo que es Abraham. Yo no sé en nuestros pies si hubiéramos dicho lo mismo. A veces Dios nos dice cosas y, como decía ayer, entramos en una lucha, en una discusión con Dios, pero a veces Dios simplemente quiere que obedezcamos. Y yo en lo personal sé qué tan difícil es obedecer simplemente, qué tan difícil es simplemente acatar órdenes. Y la cuestión es que a veces en el mundo lo hacemos, pero para Dios y la fe, para Dios que nos muestra todo, nos cuesta tanto trabajo. Quisiera terminar con el versículo, con los versículos 10 y 13, porque así termina el pasaje. Dice que cuando Abraham decidió tomar ese paso de fe, de obediencia, en el versículo 10 lo dice: entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, creo que una fe en obediencia aprende a experimentar cómo Dios provee. Más en estas circunstancias que estamos, cómo es de fácil angustiarnos, cómo es de fácil empezar a correr de aquí para allá. Es una tendencia humana, es una tendencia inherente a nosotros. Pero cuando un hombre y una mujer tiene fe, aprende a descansar en el Señor, aprende a dejar tantos pretextos para angustiarse, tantos bemoles, tantas arandelas que los hombres tenemos para simplemente mantenernos en un estado de angustia, de ansiedad. Y creo que aquí simplemente esta obediencia de Abraham le permite experimentar cosas importantes. Y dice aquí en el versículo 13, en el versículo 14, a este sitio le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Creo que nosotros experimentaremos gran provisión de Dios en todo momento, aún en momentos de angustia. Entenderemos que Dios provee y da, aún en los momentos más difíciles, y estaremos tranquilos y contentos cuando nosotros entendamos y aprendamos a obedecer al Señor.
entenderemos al final que Dios hace las cosas y Él es fiel a Él mismo, no a nosotros, a Él mismo. Entonces, hermanos, con este pasaje quiero terminar en esta mañana, y que usted pueda tener la oportunidad de profundizar y meditar sobre lo que implica fe y obediencia. Cualquier pregunta, inquietud, no dude en comunicarla y estamos para servirles. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga.